Buenas a todos. Hoy os voy a explicar la última parte que nos quedaba por ver de los DTD, que será lo último que veamos y que corresponde con los tipos de atributo. ¿Vale? Esta parte la tenemos en el manual que os he pasado anteriormente. Serían las tres últimas páginas. Y bueno, de lo que vamos a ver es simplemente qué tipos de atributo, qué tipos pueden adquirir los ATT-list, los elementos de ATT-list que habíamos visto anteriormente, que solo tenían del tipo CData. Vale, pues os voy a explicar en base a unos ejemplos, pues estos que vienen aquí. Es decir, lo tenéis en el manual y yo os lo voy a explicar en base a unos ejemplos para que se entienda bien. Entonces, paso a explicaros el primero de todos, que serían los elementos id y elementos idref. ¿Vale? Estos elementos los tenemos, aquí tenemos un ejemplo de id y aquí tenemos un ejemplo de idref. Como veis, bueno, esto sería un XML normal y corriente con elementos director y elementos película. Los atributos que tienen son un código de director y un dirección, un atributo dirección. Entonces, ¿qué significa id y qué significa idref? Vale, si yo pongo en este caso un atributo id, lo que hago es comprobar que lo que se añada en este código, es decir, este código id, como veis, está en codedir, ¿vale? Pues lo que compruebo es que los elementos que se ponen aquí sean únicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no sería válido si yo ahora añado a este XML un, un director más con el mismo código, por ejemplo, Juan Carlos. Es decir, ahora mismo este XML con esta restricción ID no sería válida porque lo que estoy haciendo es repetir este identificativo y como sabéis los identificativos no pueden estar repetidos. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que haría el elemento ID. Es decir, este elemento último lo borro. Vale, ¿y qué querría decir nuestro tipo idref? Pues idref lo que comprueba es que los elementos que se añaden aquí, es decir, idref está en el atributo dirección, ¿vale? Pues comprueba que lo que yo haya añadido aquí esté previamente en algún elemento identificado con id. Idref viene de referencia a un id. Es decir, que lo que tengo aquí, como veis, lo puedo repetir, no hay ningún problema, este XML es totalmente válido, en el sentido de que estos dos son referencias a un id existente. En este caso, el id existente sería este de aquí arriba. ¿De acuerdo? Lo que no sería válido es que yo pusiera aquí una película y que pusiera un ID que no existe. Es decir, por ejemplo, vamos a poner aquí una película, el Joker. ¿Eh? Y que yo ponga aquí una referencia que no existe. Por ejemplo, JK. Esto ahora mismo sería un XML que no es válido debido a esta restricción. A que esto que añado en el atributo dirección, idref, debe de aparecer en algún sitio previamente y en particular que esté registrado como id. Como este JK no está direccionado aquí en ningún sitio, pues es lo que hace que, no, que este XML no se dé por válido. Bueno, estos serían los elementos id e idref. En el manual vienen unas características que os las podéis leer, tal que, pues como por ejemplo esto último, que estos ID solo pueden indicarse con el añadido de implied o required en el valor por defecto. Bueno, hay una serie de características, pero bueno, en general para entenderlo, para entender la idea es eso que os acabo de decir. Bien, ¿qué nos quedaría? Muy parecido a idref, tendríamos el idrefs con S. El idrefs es exactamente igual que el idref de antes, lo que ocurre es que ahora
Yo lo que añado en este campo, en el campo filmografía, pues lo que permite es que sea un identificativo o que pueda haber varios. Como veis en este caso, este sería un XML válido, porque aquí en filmografía tiene un elemento P2 que está perfectamente direccionado aquí arriba con un elemento ID, y aquí abajo otra filmografía con varias películas. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres elementos son elementos que están separados por espacios y están referenciados aquí arriba, por lo tanto, sería la forma correcta de decir que esto que se añade aquí, este texto, pues hace referencia a unos IDs. Es decir, que estas referencias proceden de estos IDs. Y por último, lo que vamos a ver es lo que se llaman los atributos enumerados. Que esto podríamos decir que ya lo hemos visto cuando hemos visto los element, y consiste en enumerar literales, como veis aquí, separados por el carácter de la tubería. Es decir, hasta ahora habíamos usado el carácter de la tubería como opcionalidad de un lado y de otro, pero aquí vemos que también se puede usar para varios campos, separar varios campos, y funciona tal que yo tengo que elegir obligatoriamente entre uno y solo uno de ellos. Es decir, bueno, aquí en el ejemplo se ve bastante claro, ¿no? ¿Qué tendríamos aquí? Pues el atributo país lo que tendría es que puede adquirir solo los valores ESP, FRA, ITA y ALE, ¿no? Pues aquí vemos que efectivamente estos requisitos los está cumpliendo. ¿Mm? Y bueno, por otra parte, en deportistas, que no es un atributo, pero es un element, también está haciendo un listado de opciones de lo que se puede encontrar, ¿no? Pues elementos fútbol, elementos F1, elementos tenis, ¿no? Fútbol, F1 y tenis. Y aquí tendríamos los diferentes elementos. Por explicarlo ya entero, vemos que además tiene la característica de que el ATTList está indicándole un valor por defecto. Es decir, que si no se le indicara nada, aquí en este atributo, en el atributo F1, por defecto cogería que el país sería ESP. Tomaría el valor ESP. Así que, bueno, esto es un ejemplo, nada más. Los tres ejemplos los he cogido de una página que se llama Abrir Llave, que os la voy a dejar en la descripción, y en el que vienen, bueno, bastantes ejemplos y, bueno, mucho más de lo que vamos a llegar a ver nosotros. Pero bueno, con que esto os quede claro, pues me doy por satisfecho. Bueno, pues nada más. Iré dejando durante la próxima semana algunos ejercicios para trabajar con estos tres conceptos que hemos visto: ID, IDREF, IDREFs y atributos enumerados. Y también, pues, todo lo que hemos visto en general de DTD. Y ya con esto terminaríamos esta sección. Bueno, si os ha quedado alguna duda, me podéis contactar por el email preferentemente, e incluso pues por algún comentario dentro de este vídeo. Venga, un saludo.